Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy, como todos los martes 13, vamos a conversar con nuestro querido amigo, el doctor Edgar Parrales Castillo, quien ya se encuentra en la línea. Hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, Sergio, mucho gusto, un placer. Un placer de estar nuevamente con ustedes como todas las semanas. Muchas gracias, Edgar. Edgar, en los próximos días 20 y 21, si mal no recuerdo las fechas de este mes, va a estar reunida la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Vos fuiste embajador de Nicaragua en su oportunidad en ese importante foro internacional hemisférico. Ha ganado en el ambiente circulando un documento que no tiene una autoría confirmada, pero circula en diferentes redes, en diferentes WhatsApps. Unos dicen que no es proveniente de ninguna de las secretarías de la OEA. Otros dicen que es un documento generado por algunos nicaragüenses con un deseo, ¿verdad?, para generar una opinión favorable alrededor del contenido de este documento. Ayer que hablé con vos, determinamos que sería importante revisar cuál es lo que está en la agenda de la Asamblea de la OEA y a qué expectativas podemos tener derecho los nicaragüenses que va a suceder en ese encuentro de la OEA. Bienvenido nuevamente y espero tus comentarios en ese sentido. Bueno, gracias, Sergio. Mira, por cuanto tengo conocimiento, inclusive tengo una copia de la agenda de esa sesión que se va a realizar el día 20 y posiblemente extendiéndose al 21, por iniciativa de varios países, entre los cuales Canadá, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Estados Unidos, se incluyó una iniciativa de solicitud que hicieron a la Secretaría General de la OEA. Se incluyó en la agenda el tema de Nicaragua, así en general, el caso de Nicaragua, dice, ¿verdad? No dice específicamente nada, pero se entiende que es un seguimiento de lo que han venido, digamos, tramitando sobre Nicaragua desde el año 2018, que es, digamos, la consideración de la situación de Nicaragua de cara a la Carta Democrática, con ocasión de que se ha dado una ruptura constitucional o, digamos, una alteración del orden constitucional, precisamente por quien debería de guardar el orden constitucional, que es el gobierno. O sea, en atención pues a los pasos que están contemplados en la Carta Democrática, se han venido dando los pasos consecuentes, buscándole solución al asunto, y se ha llegado hasta el punto en que, de acuerdo al artículo 20, pues ya el asunto pasa a manos de la Asamblea General de Cancilleres, los que tendrían que decidir al respecto. En ese punto estamos, ¿verdad? Y yo entiendo que cuando pone caso de Nicaragua en la agenda de la sesión del 20, se está refiriendo al seguimiento y conclusión de ese tema. Posteriormente han surgido, por iniciativas de algunos grupos de oposición nicaragüenses, que están tanto en el extranjero como en Nicaragua, pero mayoritariamente en el extranjero, una iniciativa de una resolución que declare la ilegitimidad del gobierno de Nicaragua por todo lo que ha hecho, digamos, por los fraudes electorales, por la represión, por las torturas, por los encarcelamientos indebidos, por todo lo negativo que ha hecho, violación de derechos humanos y violación de toda la constitucionalidad. Esta iniciativa inclusive se presentó en un principio como una primera propuesta, pero algunos sectores la vieron que estaba insuficiente y le dieron un enriquecimiento posterior, que es la versión que se presentó. Entiendo que fue presentada al secretario general de la OEA, no sé, porque en la última versión que tengo de la agenda no aparece, no sé si fue, digamos, incluida o va a ser incluida en puntos varios de la agenda de la sesión, y no sé si, digamos, también vaya a ser objeto de consideración, pero la iniciativa ahí está, ¿verdad?
Inclusive en un evento que hubo organizado por el Departamento de Estado en días pasados, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de esa posible ilegitimidad, declaratoria de ilegitimidad del gobierno de Ortega, diciendo que inclusive es algo que a Ortega le duele mucho, que le preocupa mucho, y que él pues tiene inconveniente de que se le declare ilegítimo y que se le ponga en el mismo nivel de Nicolás Maduro, que ya fue declarado ilegítimo, y eso digamos, le llega a Ortega, ¿verdad? Como una acción que no le agrada. Mencionó el secretario general simplemente el hecho de que a Ortega no le gustaría ser declarado ilegítimo y que inclusive de suceder, esto sería un proceso que no se da en un acto, en un momento, de un momento a otro y ya está, no, sería parte de un proceso que tendría su seguimiento y que no tendría que ser, digamos, tener su efectividad de inmediato ahora, sino que posteriormente. Bueno, Almagro habló de eso, pero no dijo que estaba en la agenda de la sesión de la OEA. Yo sé que estos grupos han querido que se toque en esa asamblea, no sé hasta qué punto hayan tenido éxito de que se logre incorporar en la agenda y no sé, digamos, cuál va a ser la posición de los países al respecto. Porque una cosa es declarar a Nicaragua que se le suspende de su participación activa en la OEA por la alteración del orden constitucional demostrado por los informes de las comisiones internacionales de derechos humanos, por el seguimiento que se ha dado a estos informes, por las denuncias de los sectores de oposición en Nicaragua, por las denuncias de otros organismos internacionales no oficiales, pero de mucho prestigio, ¿verdad? Por las denuncias de los organismos nacionales de derechos humanos. Entonces se va a tratar eso de seguro. Lo otro está por verse. En el caso, digo yo, en el caso de que se tocara, prácticamente analizando, digamos, el contenido de ese proyecto de resolución, viene a coincidir exactamente lo que se ha venido pidiendo, tanto por parte de la oposición interna en Nicaragua, llámese la coalición nacional, ¿verdad? Como por lo que han pedido el gobierno norteamericano, la Unión Europea y otros grupos como el gobierno de Canadá, el gobierno de Suiza, el Reino Unido, de Inglaterra, prácticamente coinciden todos en lo mismo, que es a lo que el gobierno se había comprometido en marzo del 2019 en el segundo diálogo con la oposición y que incluso firmó 2 de los acuerdos y los cuales precisamente contienen estos puntos, que ahora los retoman en este proyecto de resolución los grupos opositores que están fuera de Nicaragua, que es, digamos, que se libera a todos los reos políticos debido a juicios indebidos, tratos inhumanos y degradantes, torturas en la cárcel, que se negocie con la oposición entrando a un diálogo, pues, un verdadero diálogo, que se alcance un consenso nacional amplio, es decir, ellos instan a que toda la oposición se una en un consenso amplio para tener una sola posición, que se ofrezcan más sanciones al gobierno si no cumple, que todos los miembros de la OEA, Estados miembros, una vez que se aprobase la resolución, tomen medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras contra el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Que se condene la negligencia del gobierno en el manejo de la pandemia del COVID-19, que se permita la entrada de los organismos internacionales de derechos humanos al país para que den seguimiento a la situación, que se garantice el retorno seguro de los exiliados, que el cese inmediato de la represión, es decir, una coincidencia en lo que todos hemos estado, digamos, remarcando, pero añadiéndole el punto de que se declare al gobierno de Nicaragua ilegítimo, ¿verdad?, en base a todos estos informes. Eso está por verse. Yo, a mi juicio, digo, pues, no es malo que se pida, pues, porque realmente hay base para ello, es un derecho legítimo de pedirlo. Está constatado que este gobierno es ilegítimo de raíz, de nacimiento, como gobierno es ilegítimo, y esa ilegitimidad la ha venido proyectando en su actuación desde el 2007 para acá, en fraudes electorales, en violaciones de los derechos humanos,
en supresión de la libertad y de la autonomía de los poderes políticos, y en muchos otros manejos que ha tenido en la represión con sus múltiples facetas, los acosos a domicilio a las personas, etcétera, ¿verdad? El no permitir y asediar a los grupos de oposición que están organizándose en función de prevenirse para las posibles elecciones que va a haber, o formando, digamos, las directivas municipales, las directivas departamentales o regionales, etcétera, etcétera, que lo acosan. Ya ven lo que pasó antier, pues, con la esposa de Mora, la periodista Verónica Chávez. del periodista Moro, que a la señora pues le dieron una pedrada sumamente contundente y que casi la tuvo al borde de la muerte. Estuvo en cuidados intensivos. Ya hoy se declara que está fuera de peligro, pero llegando a esos extremos, pues, ponchar las llantas de los vehículos y todo eso, ¿no? Y todo eso, digamos, a mi juicio, pues, digamos, es lo que les da a estas personas la base para pedir esto. Se puede pedir. Hay algunos, pero en el Edgar, ¿sí? Hay algunos, ¿sí? Algunos analistas que nos escriben vía WhatsApp y nos dicen, hombre, es que la oposición nicaragüense no se ha dado cuenta de que muestra debilidades cuando son diversos los grupos que acuden en su propio nombre, claro, ante la Secretaría General. Entiéndase, claro, que va por un lado la coalición, por otro lado va la alianza y por otro lado van otros grupos, pues, ¿verdad? Como por ejemplo, sí, Iniciativas por el Cambio o Nicaragüenses en el Exilio. Pero sí, también sí, concurren frente a la Secretaría algunos que a título individual o representando grupos, sus propios grupos, también acuden a la Secretaría. Entonces, te dicen los analistas, esa es una mala imagen en primer lugar, y en segundo lugar no hay coherencia en lo que se va a solicitar, porque unos dicen, bueno, miren, no saquemos a Nicaragua de la OEA, porque entonces eso significaría que Daniel Ortega ya se desembarace de estar cumpliendo la Carta Interamericana. Por un lado, es una opinión. Por otro lado te dicen, es que si no hay un discurso unificado de la oposición nicaragüense, es muy difícil que el secretario general tome una decisión respecto a lo que se le va a solicitar. Entonces, ese es un hándicap. ¿Qué pensás vos al respecto? Estoy de acuerdo. Fíjate que precisamente son como 5 grupos o 6 grupos que piden la presentación de este proyecto de resolución en la sesión de la Asamblea. Pero mira, yo honestamente te digo, hay grupos que son simplemente la directiva. Hay grupos que alcanzan en una mesa de comedor, ¿verdad? Y hay grupos que son siglas. Entonces, ¿y qué es lo que damos, qué imagen damos con eso? Damos una imagen de una dispersión, de una atomización que no nos acredita. Ellos mismos en el proyecto hablan de la necesidad, digamos, de unificación, ¿verdad? De alcanzar el consenso nacional amplio. Entonces, que empiecen por comunicarse entre todos y por buscar ese consenso nacional amplio. Empecemos aquí en Nicaragua con la situación que está planteada entre la Alianza Cívica y la Coalición Nacional, ¿verdad? Empecemos por ahí, que son, digamos, el grupo más representativo de oposición que hay, pero que están, digamos, como desarticulados, como no digamos, concediéndose, digamos, la aceptación del uno para el otro. A mí me da la impresión de que en el fondo de esto, esta digamos, manifestación, expresión de divisiones, de fracturas, de agresiones, no son más que, digamos, la manifestación de egocentrismos, de particularismos en los cuales todos decimos, estoy por la Nicaragua democrática contra la dictadura, pero, tiene que ser a partir de mí. O sea, que todos los demás vengan ante mí, se me sometan y me acepten a mí como el líder, como el grupo que va a llevar la conducción del asunto. Eso no está íntimamente ligado a los intereses de clanes, a los intereses de grupos. Por ejemplo, exactamente, aquí se ha venido planteando, ¿verdad?, que
el asunto está totalmente dividido, pues, y que en la alianza cívica están los ricos, por lo tanto los que representan, digamos, el simbolismo de la derecha, y que ahí están los grandes capitales y que están ahí con algunos, digamos, empleados, ¿verdad?, que no son necesariamente empresarios, pero que han estado a lo largo de muchísimos años, casi 13 años, en las organizaciones empresariales, con algunos otros elementos, donde se suman ahora los jóvenes. En el otro sector ubican, digamos, a los izquierdosos, es decir, los que de una u otra manera son, ¿cómo les llaman? Pues sí, de la izquierda, ¿no? De la izquierda, y que entonces esos grupos son antagónicos y que por lo tanto entonces, ¿verdad?, tienen recelos. Los empresarios quieren dominar a la coalición. Si no pueden dominar a la coalición, se van a hacer tienda aparte. Esos son intereses, no son solamente egos. Y la coalición, pues, que se queda un poco aletargada, esperando la reacción de este otro sector. Esto ya le está cansando al pueblo de Nicaragua, y los mensajes ahí están. Porque la dictadura no viene discriminando. Si va en contra de los que representan a la alta burguesía de este país, ahí está la ley para sacar a pasear los CENI, ahí están las propiedades tomadas de algunos de ellos, ahí están las leyes y ahí está la cuchilla de la DGI y de la alcaldía de Managua. Y del otro lado ya no digamos, pues, ¿verdad? Siempre pende un pasado tenebroso que es alimentado por las estructuras del orteguismo. Entonces, está privando más los intereses que la urgencia de ver al enemigo común y desplazarlo del poder precisamente para buscar causas de entendimiento. Eso no le están viendo, y eso nos tiene metidos en este atolladero. No sentimos que avanzamos porque no hay una oposición coherente en términos generales. Exactamente, eso es lo que pasa. Todos quieren el bien común. Todos quieren la solución nacional, pero que sea a partir de mi posición, a partir de mis intereses, ¿verdad? Entonces, tienen que pasar por el tamiz de mis intereses, si no, no. Entonces, y ahora se añade a esta división interna que hay aquí en Nicaragua entre la alianza y la coalición, se añade también la división o la comparecencia en escenario de los grupos que están afuera, que entre sí están unidos, porque yo he contabilizado como 6 grupos, ¿verdad? Al cual se suman algunas personalidades también individuales. Pero estos otros también, que están afuera, tienen una actitud contra los que están adentro. Entonces, ¿cuál es el panorama que ofrecemos? Tanto a la comunidad internacional como al pueblo de Nicaragua, un panorama desolador, definitivamente. Y además que todo el mundo quiere, muy bien, hagamos la democracia, pero a partir de lo mío, de mis intereses, de mi posición, de mi voluntad o de mi ego, ¿no? Porque eso implica los intereses también. Hoy por ejemplo, conversaba con un amigo nuestro que comparece también en este programa y me decía, hombre, existen las mejores condiciones posibles para salir de Ortega, el cual se siente sumamente arrinconado contra la pared. Y solamente así se explica que esté reaccionando con ese tridente de leyes, y solamente así se entiende que ahora, ¿verdad?, mande a sus seguidores a buscar cómo golpear a la gente, pues, ¿verdad?, con un salvajismo solamente visto en la época de Hitler, de Mussolini, de Somoza en algún momento, ¿verdad?, y de las dictaduras. Eso es típico de las dictaduras. Pero el punto es este, dice. La comunidad internacional está reaccionando positivamente a favor de los intereses del pueblo de Nicaragua. Los exiliados están haciendo un extraordinario trabajo de sensibilización y de visibilización de la lucha de los nicaragüenses en el extranjero, ahí donde a ellos les toca y con las uñas. Los presos políticos están haciendo lo suyo porque están protestando a pesar de las condiciones de tortura sistemática que sufren por parte de este régimen. Las madres están haciendo su trabajo en las 2 o 3 organizaciones a las cuales se han venido agrupando. Los medios de comunicación estamos haciendo eso, los gremios. Entonces, las condiciones que el mismo gobierno ha propiciado en contra del pueblo de Nicaragua con el abuso
de todas estas medidas que han tomado en contra de la economía familiar, te da condiciones muy favorables para salir ya de Ortega. Sin embargo, tenemos la piedrita que nos está impidiendo avanzar, que vos le llamas ego, otros le llaman intereses políticos, que requiere Nicaragua para que se dé ya la unidad de todas las fuerzas en contra de Ortega. Fíjate que precisamente estamos en el mejor momento para la lucha, porque Ortega está en su peor momento. Y precisamente cuando estamos en mayor posibilidad de ganarle la partida, es cuando no lo logramos porque estamos divididos, dando este triste espectáculo, ¿ya? Lamentablemente estamos perdiendo un momento importantísimo, estamos perdiendo la historia de Nicaragua, el futuro de Nicaragua, y después no vamos a tener ningún derecho a lamentarnos si esta cosa no resulta y Ortega logra salir del hoyo en que está y logra permanecer. Porque somos nosotros los que en todo caso le estamos propiciando a Ortega la posibilidad de continuar. Deberíamos, cuando yo digo egos me refiero, meto también los intereses, ¿me entienden? De acuerdo. Es decir, cuando decimos yo porque mis intereses, porque mis posiciones, porque mis bienes, porque mi visión de las cosas, en ese sentido lo digo, pues, que en el fondo incluye todo, pues. Cada quien quiere imponer lo suyo, su posición, y supeditar digamos, el interés común. Desgraciadamente, si no superamos esta situación así y no entendemos de una vez por todas verdaderamente que tenemos que unirnos ante el único objetivo que hay, que es derrotar a la dictadura para iniciar la democracia. Eso es lo único en lo que tenemos que pensar, ¿ya? Y poniendo cada quien el aporte que tiene desde sus posibilidades y a la vez también el sacrificio que implica. Porque es decir, si yo me meto a esta gran oposición, yo sé que pongo mi parte, pero al mismo tiempo sacrifico mis intereses propios, ¿verdad? Pero estoy contribuyendo al gran ideal común, al gran propósito común en el cual nos vamos a beneficiar todos. Eso es lo que yo veo que todavía no entiende la gente. Ok, hablemos ahora de lo concreto. ¿Qué cosa es real y qué cosa es concreta? Circuló la semana pasada, en los días en que se anunciaron las sanciones y la resolución del Parlamento Europeo, un audio cuya voz es la de Mario Arana. Mario dijo que le habían manipulado esa intervención que él tuvo con una persona que lo llamó. Eso dijo, que lo habían manipulado. Después Juan Sebastián Chamorro dijo que en efecto era la voz de Mario Arana, y entonces, ¿verdad?, al confirmarlo se devela que en efecto existe ya planificada la salida de este sector de la Alianza Cívica a hacer tienda aparte, diciendo ellos ahora que quieren construir algo mejor, construir realmente la verdadera gran alianza. Y salen hoy los jóvenes que están cercanos a la alianza porque pertenecen a la alianza, diciendo que en efecto no se van a integrar nunca a la coalición nacional porque el Partido Liberal Constitucionalista es quien está gobernando, y mencionan ahí a ciertos nombres connotados, ¿verdad?, que fueron militantes de ese partido y que participaron en la reunión de la coalición nacional del sábado, del domingo, donde se dieron los sucesos que ya todos conocemos. Entonces sigue preparando la cama para la salida. Van a tener que pagar algún costo político porque sencillamente ahora el pueblo de Nicaragua puede acceder a plataformas como esta y a quedar en evidencia. ¿Qué tipo de costos políticos pueden pagar estos políticos? Bueno, el costo político que va a pagar cada quien que esté en esas actitudes es que prácticamente, en primer lugar, el pueblo los va a responsabilizar de la debacle que se venga a producir si no se logra la salida de Ortega por esta fragmentación que hay de la unidad, ¿verdad?, de la oposición. A tu juicio, ¿quién maneja esos hilos de la alianza, Edgar? Para que ya vayamos hablando claro, a tu juicio, ¿quién maneja esos hilos de la alianza?
con nombre y apellido, Bueno, que siempre han querido hacer tienda aparte y desde que se formó la coalición, donde ellos son convocantes, sencillamente la torpedearon. mira, yo entiendo que ahí predomina la iniciativa privada. Entiendo que ahí predomina la iniciativa privada en la alianza, ¿ya? Y que prácticamente todos los que están ahí, hasta uno de los jóvenes que están ahí, están prácticamente supeditados a los intereses de la iniciativa privada. Pero a mi juicio se equivoca la iniciativa privada también. Temiendo que les pueda pasar algo si están en una coalición amplia en la cual, digamos, sobresalgan intereses más de tipo general nacional, ¿verdad? Y no los intereses de ellos, llevados por ese temor, están prácticamente sacrificando la lucha, sacrificando el esfuerzo del pueblo de Nicaragua, y ellos mismos se están autocondenando históricamente, ¿ya? Porque nadie después los les va a rescatar o a salvar la imagen. Más bien, pudiendo tener la oportunidad de compartir con todos, ¿verdad?, este esfuerzo común, porque en la coalición no están solamente los partidos políticos, no está el PLC, pero está también este grupo que no está acreditado como partido porque lo sacó el gobierno de la personería jurídica, el de los contras, ahí está, no me acuerdo, Fuerza Democrática creo que se llama, ¿verdad? Sí, Fuerza Democrática Nicaragüense. Sí, está también el grupo de los campesinos, está también el de Saturnino, que históricamente es un partido nuevo, está también, digamos, el de los Yátama, ¿verdad? Que aunque han jugado un papel un poquito incómodo en el pasado, pero ahora están en la voluntad de sumarse a la oposición. Pero es que ahí debieran estar todos. Ahí debieran estar todos. Si ellos son los convocantes, debería estar la alianza, deberían de estar los jóvenes, deberían de estar los campesinos, y entonces todos presentarse frente a la OEA, ¿verdad? Sí. Con una unidad monolítica demandando o solicitando lo que tengamos que solicitar. E igual integrando a los grupos que están en el extranjero. Exacto. Eso daría mayor imagen de seriedad, mayor imagen de una oposición que nuclea la voluntad y el propósito de todo el pueblo, y seríamos tomados con mayor seriedad y con mayor respaldo y con mayor prontitud también, ¿verdad? Desgraciadamente, esa atomización lo que hace, digamos, que los otros países trastabillen y no se sientan seguros de dar pasos que los van a comprometer y que los van a dejar mal parados después, ¿ya? Entonces, eso necesitamos. Y eso es lo que no entienden los grupos. Incluso a veces hasta ciertos grupos juveniles no lo entienden. Yo escuché las afirmaciones de los jóvenes esta mañana en el Canal 10, pero realmente el argumento de ellos de que es por el PLC es un argumento, a mi juicio, débil. ¿Por qué? Porque no puede ser que el PLC esté dominando inclusive a los grupos de izquierda que están en la coalición, que estén dominando al grupo de Maradiaga, que no es de izquierda y que también es un grupo que tiene mucha influencia en la coalición. No es posible que digan que todo está dominado por el PLC. No puede ser. Además, el propio PLC está con su propio conflicto interno. Exactamente. Me parece que es una excusa. Son cortinas de humo las que están lanzando, precisamente haciendo la cama para que la gente ya tome en consideración de que se van a ir. Por eso te digo, ¿qué costo político va a tener que pagar tarde o temprano este sector de la alianza? Porque, a ver, para mí no es lo mismo los pactos y repactos que antes se hacían, ¿verdad?, a espaldas del pueblo, pero ahora con los celulares, ahora con estas plataformas, la gente está a la expectativa. Ahora se sabe perfectamente, antes de hacer el movimiento, los pasos previos que te indican hacia dónde van, los indicios. Y además, que el subconsciente muchas veces engaña a estos actores políticos y ellos tarde o temprano hablan y dicen cosas. Porque además no han aprendido a tener el cuidado necesario, el sigilo necesario para decir las cosas. A eso me estoy refiriendo. Pues no sé, yo creo que sí, en efecto van a tener que pagar un costo político. ¿Cuál? No sé, pero lo van a tener que pagar si no apuran una unidad realmente efectiva que nos saque de esta dictadura. Lo pagarán ellos en particular y harán que el pobre pueblo lo pague en general también, ¿ya? Claro. Y de esa carga, los responsables van a ser ellos, a mi juicio. Deberían también buscar definitivamente el único objetivo que debemos de buscar, que unirnos todos para conseguir el vencimiento o la ruptura, el dominio de la dictadura, dominarla, superarla, trascenderla, para lograr instaurar
el inicio de la democracia. Eso tienen que entenderlo de una manera definitiva, si no estamos fregados todos, ¿ya? Y ahí seguirá el orteguismo prácticamente cubanizándose, ¿ya? Prolongándose como el régimen de Cuba por las décadas de décadas, ¿ya? Por la, como diría, irresponsabilidad de los sectores de oposición. Así es como yo lo veo, así que me parece, y realmente tienen que meditar bien, pensarla bien, reflexionar y dejarse de estar con temores, porque si tienen su propia fuerza, su propia valía, ¿por qué van a tener temor de la fuerza y de la valía de los grupos que son de signo contrario, del signo de izquierda? ¿Por qué? Si yo tengo convicción de mi fortaleza propia, de mis ideas, de mis digamos, de mis fundamentos ideológicos y de mis capacidades, ¿por qué voy a tener temor del otro? Y además que todos estamos o debemos de estar en la convicción de que nos necesitamos unos a otros para lograr este objetivo común. Eso es lo que tienen que entenderlo. No hay de otra forma. Ya ves, por ejemplo, la actuación de la policía es verdaderamente lamentable. Fíjate que la policía está actuando en contra de lo que la Constitución le dice y en contra de lo que su ley orgánica les dice. Mirá lo que dice, por ejemplo, el artículo de la Constitución, el 97, sobre la policía, ¿verdad? La policía tiene como misión garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito y lo demás que le señale la ley. La policía es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. Y sin embargo vemos una policía partidista, una policía que no cumple con su propia misión. Y fíjate que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Dios casi repite lo que dice la Constitución, ¿verdad? Y en vez de hacer eso, vemos el triste espectáculo de que está gente siendo vapuleada, siendo dañada en sus bienes en Masaya, y ellos están de espectadores. El Código Penal habla de las responsabilidades. El artículo 159, exposición y abandono de personas al peligro. Ahí la policía estaba exponiendo a las personas al peligro y abandonándolas a su suerte. Y habla de la omisión de auxilio, el artículo 160. La policía perfectamente podía ser llevada a los tribunales de justicia por omitir el auxilio necesario de los que estaban siendo agredidos y exponer personas al peligro, ¿ya? Pero si hubiera una oposición fuerte, estas cosas se podrían perfectamente bloquear, se podrían perfectamente evitar. ¿Por qué? Porque una oposición fuerte les haría pensar a estos grupos de vándalos dos veces cuando quieran hacer lo suyo. Pero como estamos atomizados, se puede todo. Nosotros hemos hablado en el pasado, en diferentes programas, el contrasentido que implica, por ejemplo, que un jefe de policía como el señor Francisco Díaz se haya graduado en la Universidad Centroamericana y tenga el título de licenciado en Derecho. Fíjate, es un contrasentido, pues, porque es un hombre que conoce la ley, sabe perfectamente que lo que vos estás citando en la Constitución, para él resulta un papel mojado, porque él ha preferido cuadrársele a Daniel Ortega como dictador y olvidarse de la ley. Eso es un delito. Pero también recuerdo a Edwin Castro, y lo tengo que decir con nombre y apellido porque daba clase. Le tocó le dio clase de derecho a una de mis hijas. Y digo yo, este señor, que es el violador principal de todos los procedimientos jurídicos para hacer ley, de la cual vos nos has dado cátedra en este programa, sencillamente es el jefe de la bancada del Partido Frente Sandinista en la Asamblea, que no es más que la extensión del FSLN. Estando así el asunto, y reconociendo, por ejemplo, con base a lo que el doctor Julio Montenegro expresó ayer en este programa, todo es un contrasentido en este país. Es decir, violan deliberadamente la Constitución, su propia Constitución, sus propias leyes. Están dictaminando una ley de agentes extranjeros, pero ahora resulta que los ilustres apretabotones de la Asamblea retiran a los extranjeros, ¿verdad?, de esa ley. Y entonces una ley para que los nicas seamos extranjeros en nuestra propia tierra. Es un contrasentido.
Sin embargo, lo están haciendo. Daniel Ortega nombró a su mujer, a su consorte, a su esposa como vicepresidente y nadie en ese partido pudo alzar la voz y decir eso no va en nuestros estatutos. Un militante sandinista que, según me han dicho algunos otros militantes sandinistas, recibe estipendio de parte de Lenín Serna para que constantemente haga programas en contra de la mujer de Ortega, lo vive diciendo constantemente. Él vive diciendo que el partido FCLN está en la ilegalidad absoluta porque ha violentado sus propios estatutos. Entonces el asunto aquí no es de leyes. El asunto lamentablemente lo dice a posteriori. Exactamente. No lo dijo en su momento. No lo hizo en su momento, no tuvo el valor, la entereza de levantarse en aquel momento y expresarlo. Le hubieran pasado la cuenta seguramente. Pero a lo que voy es esto. Aquí nosotros podemos hacer un recuento y nos volaríamos horas, Edgar, hablando sobre este asunto. Pero ayer surgió una idea que no es una idea novedosa, es una idea que fue implementada por un judío que sencillamente, horrorizado del holocausto y del sufrimiento del pueblo judío en las cárceles y en los campos de concentración nazi, creó el Instituto Wiesenthal. Y ese instituto se encargó de llevar sistemáticamente un expediente de todos los miembros de las SS, las tropas élites, pero que además tenían que ver con una especie de órganos de inteligencia como la KGB o como la DGSE, aquí en tiempos del primer gobierno de Ortega. De tal manera, ¿verdad?, que ese instituto todavía hoy día le da seguimiento, expediente por expediente, nombre por nombre, en una recopilación de fotografías y de testimonios de gente que ha sido agraviada, de gente que ha sido lesionada, de gente que fue martirizada por estos sujetos. Yo no sé si en Nicaragua se lleva un expediente de esta naturaleza, pero por ejemplo, el autor intelectual de haber lanzado esa piedra criminal el día domingo y el que la lanzó deberían de estar formando parte de esos expedientes para que aquí algún día no queden impunes. Porque la repetición de estos actos es precisamente porque nunca en la historia de Nicaragua se le ha puesto un hasta aquí a esos crímenes. Y se han dado indultos y se han dado, ¿cómo se llama? Amnistías constantemente. Entonces yo, no sé, me gusta la idea y vamos a promoverla. Apegado a derecho, ¿verdad? Sin meter ruido en nada, sencillamente aquellos sujetos que todavía creen que el partido Frente Sandinista es un buen actor político, allá ellos, pero que no violenten la ley que está consignada en la Constitución política. Y ya no digamos pues de la ley cristiana, muchos de ellos que se dan golpes en el pecho, van a las iglesias, comulgan y sencillamente matan, porque a esas mismas iglesias donde se han ido a hacer sus necesidades fisiológicas, a esas iglesias que están siendo profanadas, es una verdadera hipocresía que este gobierno se siga llamando socialista, cristiano y solidario. No sé tus comentarios alrededor de esta idea de crear este instituto. Mira, en primer lugar, yo tengo conocimiento de que hay sectores aquí que van, en la medida en que pueden, haciendo un recuento de las personas que cometen los distintos tipos de delitos, le pasan la información a los organismos internacionales de derechos humanos y estos organismos van recopilando. No sé hasta qué punto, digamos, sea exhaustivo, pero sé que existe. Tal vez cabría en realidad crear una institución que se dedicara exclusivamente a ello, y creo que cabría y que es válido y es legítimo, ¿verdad? En segundo lugar, yo te digo una cosa. Para mí, el problema de fondo de toda esta situación no es tanto político, es ético. Es un problema de, digamos, de responsabilidad, es un problema de autoestima. Y mira, yo miro toda esta gente, tanto los que están en la asamblea, como los que están en los ministerios, como los que están en la policía o en el ejército, ¿verdad?, que están perfectamente claros
del fondo de toda esta situación, que esta es una dictadura, que esto está cimentado sobre la violación sistemática de la Constitución y de las leyes, y que sigan en los cargos en que están y que no digan absolutamente nada, es porque definitivamente estas personas carecen de vergüenza, carecen de autoestima, carecen de autorrespeto, y que en el fondo lo que les interesa más es la comodidad del cargo que tienen, de los emolumentos que reciben y de las prebendas que también reciben, ¿verdad? Eso está como el caso de este joven, que lo voy a mencionar, que prefirió decir, ya no soy católico, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica está atacando, dice, a mi gobierno. Es decir, él ve el conflicto, un conflicto entre la posición ética y válida de una organización religiosa contra los desmanes de un gobierno, y él, como está recibiendo prebendas del gobierno, beneficios del gobierno, él escoge lo más fácil, quedarse con el gobierno y renunciar a su fe, renunciar a su pertenencia religiosa, que es de donde él se nutre, de valores, de principios y de dignidad, ¿ya? Entonces prefiere renunciar a la dignidad que renunciar a la comodidad. Y es lo que le está pasando a todos estos señores, a los que mencionaste y a otros que no mencionaste, que prefieren precisamente estar gozando y disfrutando de las mieles del poder a costa de su propia dignidad y a costa, digamos, del respeto a sí mismo, del respeto a su familia, del respeto a Nicaragua y del respeto al futuro del país. Yo diría, no voy a usar la palabra pecado, pero voy a decir, la responsabilidad culpable de estas personas es mucho mayor que la de aquellos que son meramente agentes activos o efectivos de las órdenes que reciben. ¿Cómo te explica, por ejemplo? El simple policía de línea que golpea, que maltrata, tiene menos responsabilidad y tiene menos culpa que el que lo dirige, que el que lo manda, porque ese tiene mayor preparación, mayor conocimiento de las leyes, mayor conocimiento de su deber que el otro. Y ese es el que tiene más responsabilidad. Y de hecho hay muchos, a niveles de comisionados generales, comisionados no sé cuántos, y de todos los niveles que hay. Vamos a hablar de un comisionado que de repente fue retirado de la policía por sus mismos compañeros. Eso hay que decirlo en apego a la verdad. Muchos dicen que el presidente Bolaños tuvo algo que ver en eso. No, pero muchos también han dicho, ¿verdad? Y yo tengo fuentes directas que me lo han dicho y me lo confirman, que Francisco Bautista Lara fue retirado de la policía porque el mando, el consejo de comisionados, se lo pidió al presidente Bolaños. ¿Por qué? No lo voy a discutir en este programa. Pero ese, ¿verdad? Comisionado que pasó a la casual, ahí anduvo, ¿verdad? Y encontró en la oportunidad del 2018 y 2019 de congraciarse con la pareja presidencial, a la cual criticaba. Yo soy testigo de eso. A la cual criticaba, ¿verdad? Inclusive por la separación que había tenido su cuñado de todo el andamiaje partidario, el señor Nicho Marenco, ya fallecido por COVID. De tal manera que como premio lo nombran embajador en la Santa Sede y circula un video donde él se muestra congraciado. ¿Cómo puede un personaje que se le vincula inclusive a los paramilitares ser el nuevo embajador frente a la Santa Sede, ¿verdad? Ahora, lo que el video no muestra es que cuando el Santo Papa le dice, sentate en esa silla, no nos muestra qué fue lo que nos dijo, lo que le dijo el Santo Padre a Bautista. Vos que conoces esos ambientes, además, fuiste sacerdote, embajador, ¿verdad? Y ahora estamos discutiendo estos temas. Me gustaría tener tu reflexión alrededor de esto. Mira, te voy a decir una cosa. Yo escuché a Francisco Bautista Lara antes del 18, y inclusive después del 18, en entrevista televisiva, justificar la conducta del gobierno, justificar la represión, justificarlo. Lo escuché y lo comenté con un amigo mío que es analista político también, y él también me dice, lástima que yo no tuve la oportunidad, me dice, de acceder a ese programa porque me hubiera gustado haber tenido un cara a cara con él para en su cara echarle
o sea, ponerlo en evidencia de todas las cosas incongruentes e injustas y culpables que estaba diciendo, ¿verdad? Y definitivamente lo que vos decís es cierto. Él regresa al gobierno buscando un hueso, buscando una posición, encuentra la posibilidad, y al gobierno, como no le interesa la ética para nada, ¿verdad?, el gobierno pone en los cargos a la gente que le es fiel. No le interesa si la conducta de esta gente es ética o no es ética. Eso no le importa un pito. Lo que le importa es la fidelidad y la obediencia de las personas. Y por eso los ponen en los distintos cargos. Y todos los que están representando los cargos están ahí por eso. Porque están dispuestos a sacrificar valores, a sacrificar su propia dignidad con tal de estar en los cargos en que están. ¿Ya? De manera que también Francisco Lara yo lo escuché varias veces, no solamente en esas entrevistas televisivas, sino en escritos que salían en el Nuevo Diario, y alguna vez en la prensa, en donde él, digamos, hacía justificaciones de muchas cosas, ¿ya? Y defensa. Sí, yo en algún momento lo fustigué, le refuté afirmaciones que él hacía en las redes sociales, y entonces él sencillamente no se sentía a gusto conmigo, pues, y yo se lo dije. Me parece increíble que un intelectual como vos esté defendiendo esta causa, este par de dictadores, sabiendo que antes vos los criticabas y hablábamos. De repente, pues, hey, vendió, ¿por cuánto vendería su carnet? Diría Tomás Borges. Ahí están las imágenes donde él se le acerca y le dice: Santo Padre, ya le hice su encíclica. ¿Y de qué sirve que la haya leído si no la ha interiorizado? ¿De qué sirve que vaya ahora con todo este boato de presentaciones formales en la Santa Sede, ¿verdad? Cuando este también está lleno sus manos están llenas de sangre, pues. Entonces, no lo entiendo. No lo entiendo en aquella dirección, lo entiendo desde la posición de la pareja presidencial, pues, pero desde aquella posición hay que esperar, porque yo sé que muchos de estos actos se vienen develando sus verdaderas intenciones con el tiempo. Por eso te digo, sería interesante saber qué le dijo el Santo Padre cuando lo sentó ahí en la silla. Claro. Todo eso es pobreza espiritual humana, pobreza espiritual humana. Son gente, digamos, que tienen una autoestima bajísima, ¿ya? Y que su Dios es el dinero, su Dios es la comodidad, su Dios es el boato, su Dios es el estar bien físicamente, ¿ya? Materialmente, no importando. Mucha de esa gente cree que irse a confesar y recibir 2 Padres Nuestros, 3 Ave Marías, como bendición, ya está. Bueno, me confieso y ya está, ya me perdonaron, no. Pero de nada sirve una confesión si el que se confiesa no está verdaderamente en espíritu de arrepentimiento. Esto es lo mismo que pasa con el que roba. El que roba después puede pedir perdón, pero la misma moral dice que el que roba, para que reciba perdón verdaderamente, debe restituir lo robado. Si no, aunque diga que se arrepiente, mientras no restituya, en el fondo, por Dios, no está perdonado, ¿ya? Aunque reciba la bendición de un sacramento o de una confesión, no está perdonado porque no hay una verdadera conversión. Lo mismo pasa con toda esta gente, ¿ya? Definitivamente. Bueno, espero que te sigas cuidando, ¿verdad? Espero que no te encontres a ningún, como dijo Marcio Vargas, ¿verdad? Lanza la piedra, Andrés, lánzala. Ese fue el texto que puso en su Facebook, ¿verdad? Cuando supo la noticia que la piedra había impactado en la parte frontal del cráneo de Verónica Chávez. Espero que no te encontres vos, ¿verdad?, a un Andrés Castro que ya te ande buscando, pues, porque yo ahora sí, pues andamos chivas, aquí cualquier cosa puede pasar, mientras esta oposición formal, como algún entrevistado mío dijo, refiriéndose a estos grupos de poder que primero ponen sus intereses y después los intereses de la nación o de la colectividad. Gracias, Edgar, por tu tiempo. Adelante. Sí, de acuerdo. Dime. Honestamente, no me intimida en absoluto que me pueda pasar algo. Tengo mi conciencia tranquila, vivo de frente a Dios, y venga lo que venga, voy a seguir siendo como soy y voy a seguir manifestándome como debo de manifestarme. ¿Ya? Así, por lo demás, yo entiendo muy bien tus convicciones. Muchas gracias, Edgar. Que estés bien. Un placer, Sergio. Gusto de oírte, ¿verdad? Y de compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas.
nuestra plataforma. Tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso en que nos miran.